Muchísimas bendiciones una vez más en Desde el Patio. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes la palabra que transforma, aquella que Dios ha permitido que yo conozca en base a las experiencias que Él me ha permitido tener, en base a lo que su verdad establece. Y en esta ocasión estamos analizando una serie de armas con las que Satanás muchas veces busca aprovecharse de nosotros, tal como nos advierte en 2 de Corintios el apóstol Pablo, en el capítulo 2, en el versículo 10 en adelante, nos hace una advertencia que hoy día para mí tiene un gran impacto. Pablo dice en el verso 11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Ahí hay algo con el que yo hoy quiero compartirte y tiene que ver con cómo se aprovecha. No sin antes agradecerte tanto por los comentarios, por las exhortaciones, por el ánimo que me dan cada día para yo seguir haciendo este tipo de contenido. Quizás no es un contenido común, es un contenido muy orgánico, sale desde mi casa donde me encuentro. Busco que ustedes puedan ser edificados en el conocimiento de la verdad que transforma. Y hoy vamos a encarar la justicia propia, pero desde este ángulo. A nosotros muchas veces nos ha pasado, por lo menos pienso que es así, que sucede una situación y afecta nuestra percepción de una persona. Y lo próximo que acontece es que nuestro corazón, nuestra mente establece juicio hacia esa persona. Y no el justo juicio, sino el juicio que muchas veces está influenciado por el dolor, por el enojo, por la desaprobación, por la expectativa no cumplida. Y ese es el escenario donde vemos que Satanás busca aprovecharse para que nuestro amor sea menos. Nuestra piedad comience a tener fingimiento y la vida de Cristo en nosotros empiece a diluirse hasta el punto de que no podamos manifestar el fruto al que estamos llamados, sino más bien nos dejamos gobernar por ese hombre natural, esa naturaleza adámica caída, ese viejo hombre que busca constantemente llevarnos contrario y opuesto a lo que la palabra del Señor dice. ¿Cuándo Satanás gana ventaja? ¿Cuándo él se aprovecha? Quiero que utilices esa palabra en este escenario. Cuando tus heridas, tus necesidades, tus ideas comienzan a tener más importancia que lo que la verdad de Cristo dice en el momento indicado. Te dije hace un momentito que el escenario perfecto para que las maquinaciones comiencen, para que esa mente comience a producir, casi siempre tiene que ver con cuando Dios nos permite vivir una experiencia, una circunstancia, y no nos gusta, no nos agrada, nos hace sentir incómodo, ya nosotros estamos en un terreno donde tenemos que apercibirnos para evaluar y probar el fruto de nuestra fe. Recuerda que tú tienes el Espíritu Santo. Recuérdate que solamente tienes que dirigirte a Él. Él te va a guiar a toda verdad. Pero Él va a utilizar el vocabulario de las Escrituras casi siempre. O sea, el Espíritu Santo no solo te va a hablar a través del sentimiento. Y ojo aquí. Muchas veces esa voz que nosotros le llamamos voz del Espíritu de Dios puede venir de la conciencia propia cuando nuestra mente no está altamente influenciada por la verdad. Cuando para nosotros la verdad de Dios no mora en abundancia, sino que es información más o menos que tenemos, ya nosotros estamos en el peligro ante situaciones molestas, dolorosas, frustrantes, inquietantes, agobiantes. Ya justamente estamos ahí ante el peligro de ceder a sus maquinaciones. Y en esta ocasión, la maquinación de la que quiero hablarte es de la justicia propia, que es un mecanismo espiritual por el cual una persona busca en su mente establecerse con una mayor justicia que se le ha otorgado, con una mayor capacidad de bien que la que realmente tiene, con una mayor capacidad de argumento, donde esa persona a sí misma se ve en mejor posición de aquel pecador que se levantó en su contra, de aquel prójimo que le hizo la guerra o de aquella circunstancia que vino a probarle
y muy en el fondo se siente que no merece vivir lo que está viviendo y que por qué Dios le permitió vivir tal o cual experiencia. Yo quiero leerte la definición de lo que a mi entender es justicia propia. Primeramente comienza con una autojustificación, pues es la actitud del corazón que dice: yo soy aceptado por lo que hago. Yo cumplo esto. Yo siento esa idea, yo pienso esa idea de que soy justo por mi obrar, no porque nosotros fuimos justificados para el Padre a través de Cristo. Cuando nosotros creemos que nuestras acciones, nuestras obras nos hacen o nos colocan en una mayor posición de aquel pecador que vino en tu contra, que vino a agredirte, que vino a dañarte, que vino a levantarse en tu contra, que vino a probarte, ya tú estás en un terreno peligroso. Porque lo próximo que tú vas a empezar a verte es desde la realidad donde tú te ves como aquel fariseo que le oraba a Dios mirándose desde una posición más alta que aquella posición que Dios le ordena tener. ¿Sabes qué la palabra dice? Ninguno de ustedes tenga más alta estima de sí mismo que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida de fe que a usted se le ha otorgado. Cuando nuestra mente se percibe desde una realidad mayor de la que las escrituras nos otorgan, ya nosotros estamos en el peligro de caer ante la justicia propia. Hay una parábola que yo quiero leerte porque es lo que yo quiero comenzar en este momento a analizar contigo y se encuentra en Lucas 18. Vamos a detenernos un momentito en Lucas 18 desde el verso 9 en adelante para entrar en materia. Y si en este momento nos estás mirando, dinos desde dónde nos escuchas. Mucha gente de Cuba, de Venezuela, nos exhorta, nos alienta, nos anima a seguir dándole contenido que abran sus ojos. Aprovecho para darle muchas gracias a ustedes que comparten, que se suscriben y que nos hacen saber que esto que estamos haciendo sí les está abriendo los ojos, sí les está ayudando. No solamente es un contenido para otorgarle información espiritual, sino ustedes lo han llamado un contenido que les ha llevado a una mayor claridad en Cristo y les ha transformado. Por eso les agradecemos esas palabras de ánimo que nos exhortan a seguir a pesar del sol y la lluvia. Vamos a leer en Lucas, versículo 9, capítulo 18. A unos que confiaban en sí mismos, aquí comienza la justicia propia a hacer de la suya. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¡Ay, qué peligro! ¿Con quién ora el fariseo? Consigo mismo. No le ora a Dios, ora consigo. Su forma de orar tiene la característica de alguien que ha aprendido a creer que sus obras por sí mismas son más eficaces que la obra que Cristo ha hecho a través de ellos. A estas personas son las que casi siempre les enseñan que se santifican a través de lo que hacen. Porque oro, porque ayuno, y lo escuchas diciendo, yo he pagado un precio. Son maquinaciones del diablo, donde él aprovecha nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia del carácter de la piedad, del carácter de Cristo, de la justicia recibida en Cristo, para que nosotros, muy en lo profundo de nuestro corazón, nos veamos mejores que aquellos que nos faltan, que nos agreden y aun que pecan contra nosotros. Porque ese es el escenario a donde tú vas a justificar tus acciones y vas a desaprobar el mal de tu hermano, pero también el bien que a ti te corresponde hacer ante esa exposición del mal de tu hermano en nombre de que tú eres mejor que el otro. Tú no eres el delincuente que el otro es. Tú no eres el hipócrita que el otro es. Tú no eres el que te atreves a hacer lo incorrecto delante de Dios que el otro hace. O sea, te miras muy secretamente desde una posición por encima. Cuando la palabra te llama a ti a mirar a tu hermano, en Filipenses capítulo 2, si mal no recuerdo, como superior a ti.
La justicia propia desprecia por completo esa posición mental donde tú te miras por encima. Perdón, donde tú te miras por debajo y miras a tu hermano como un superior. Eso te permite a ti tenerle mayor cuidado, mayor misericordia y mayor piedad. Pero la justicia propia no permite eso. Sigo leyendo para que analicemos lo que está pasando con este fariseo que entró a orar. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo en todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La justicia propia hace que tú te enaltezcas, pero tú no te das cuenta que te estás enalteciendo. Lo que tú empiezas a percibir es que tus acciones son mejores que la de tu hermano pecador, el publicano, el que faltó, el ladrón, como dice aquí, el ladrón. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Cuando la justicia propia encuentra asidero en la mentalidad de un hijo de Dios, cuando éste no se percibe desde la realidad en que las escrituras le describen cuando Cristo le encontró. Son la gente que se encuentran que por su vida y sus rituales espirituales son justificados ante Dios. No tienen una conciencia clara de su nivel de maldad. No tienen una conciencia clara del perdón que se les otorgó. Es un perdón superficial, no es un perdón revelado por la degradación de su propia naturaleza caída. Más bien es un perdón superficial porque no era tan pecador como el otro. Dios le perdonó, pero no era tan pecador. Muy en el fondo, este hombre, preso de la justicia propia, empieza a mirarse no solamente por encima, sino que sabe observar el pecado del otro y le conoce bien. Sabe que es ladrón, sabe que es publicano, sabe que es injusto y sabe que es adúltero. La justicia propia te hace a ti mirar muy rápidamente el mal del otro, pero cuando tú estás orando, tú ni cuenta ni te percibes qué es lo que a Dios de ti le desagrada. Dice la palabra en Isaías 57, al alto y sublime, que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo de Israel. Dice, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. La justicia propia tiene la capacidad de hacerte entender que la posición que tú tienes justamente es por tus acciones. Conoces que Cristo te perdonó, pero no vives como un perdonado, porque el perdonado se sabe consciente de todo su mal. Se conoce perfectamente todo su pecado. Se sabe lejos. Por eso aquí, este publicano no se percibe para acercarse a Dios desde sus acciones. Él reconoce primero, yo soy un publicano. Entonces, ¿qué es lo que hace la justicia propia? Te da esa falsa idea de que aunque Cristo te perdonó, tus obras juegan un papel importante. Tus acciones son mejores que la del otro. Tu manera de mirar lo que haces va a estar más santificada que la de los demás. Y es probable que si eres alguien que Dios le ha permitido ejercer algún ministerio, puedas hasta evaluar que el ministerio, lo que Dios hace a través de ti, es por cómo le buscas, es por cómo te apartas, es por cómo te separa.
y al otro, Dios no lo usa de la misma manera, porque a tus ojos es porque no se ha consagrado lo que debe. ¿Acaso tú no sabes que la medida del don de fe le pertenece a Dios? ¿Acaso tú no sabes que hay personas que Dios le da tal capacidad en su llamado y ministerio? Y muy probablemente eso es lo que te está probando a ti, me está probando a mí, para ver si nosotros en verdad respetamos que el don y la providencia divina sobre el ministerio de alguien le pertenece a Dios y que Dios es que determina su alcance, no nosotros. No, ni siquiera en nuestra vida de oración. Nosotros buscamos a Dios en oración porque queremos comunión con Él, no porque queremos que Él nos use. Los ministerios prostitutos van a Dios para ser usados por Dios, pero no para tener comunión con Él. La prostitución ministerial se caracteriza justamente en usar la unción de Dios, pero no tener comunión para que su vida íntegra ante Dios no solamente sea expuesta, sino transformada. A ellos no les preocupa mucho cómo su lengua se manifiesta o se maneja en ciertos escenarios. A ellos no les preocupa mucho sus acciones. A ellos les preocupa mucho que Dios deje de usarlos. Tienen terror a que ya Dios no se manifieste a través de ellos, porque lo único que han conocido de Dios es la operación carismática del don, no el temor santo que les hace sentirse realmente como este publicano, realmente pecador. La justicia propia rechaza por completo el quebranto, la humildad, el reconocimiento. Ella no se alimenta de nada de eso. Ella se alimenta de la idea falsa y busca autojustificar a aquel que ya está preso de ella. ¿Cómo opera? Vamos a hablar un poquito de cómo opera. Paso 1, engaño. Satanás te hace creer que Dios te aceptó no solo por lo que hizo Cristo. Ojo, no solo por lo que hizo Cristo. Te hace pensar que tú tienes que hacer muchas cosas para ser aceptado. Oración, ayuno, cilicio, y te mantiene en un afán de hacer que te hace muchas veces despreocuparte en tu ser. De hecho, probablemente te vuelvas alguien adicto a estar constantemente haciendo algo porque es la manera en que tú sientes que Dios te acepta y te aprueba. Así la justicia propia se va alimentando de ti, porque ella va a dar un golpe, ella va creciendo, ella no opera en automático, ella se desarrolla en un rango de tiempo y tienes que conocer lo que pasa dentro de ti para que la identifiques. Entonces, ella no te permite poner la mirada plena y completa en la obra de Cristo. Ella te hace creer que hay algo que tú hiciste, que hay algo que fue por tus acciones. Tú pusiste en tu voluntad hacer la voluntad de Dios. Iluso, eso somos, porque solo Cristo produce el querer como el hacer. Ninguna buena obra nace de nosotros, es del Padre de las luces. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, el Padre de las luces. Muchas veces nosotros no entendemos que nuestro corazón solamente se inclina al mal y que cuando no se inclina al mal fue porque Cristo y su gracia nos visitó, nos redimió y nos dio la capacidad de la renovación del entendimiento para que podamos evaluar estas maquinaciones y volvamos rápidamente a la motivación correcta. ¿Sabes por qué Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 1 que habían personas que predicaban a Cristo por envidia? Que habían personas que predicaban a Cristo por hacerle un mal a Él, que aunque a Pablo no le importaba eso, porque él sabía que como quiera Cristo estaba siendo predicado, Pablo sí podía darse cuenta y detectar que las motivaciones no eran las correctas. Y es aquí donde hay problema, porque muchos de nosotros estamos creyendo que a Dios lo engañamos con una alta agenda laboral cuando el corazón nuestro está separado por completo de Cristo y su esencia y su naturaleza. Entonces, esta señora Arma, ¿qué utiliza? Utiliza la autopercepción de que tus obras te califican. Te sientes el mayor adorador. Uy, celas tanto el altar que se te olvidó amar al hermano. Celas tanto el acto de adorar
que se te olvidó que posiblemente caíste justamente en eso, en una actuación, porque menospreciaste lo que para Dios era vital, que era amar al prójimo como a ti mismo. Dios no te manda a preguntarte cuánto tiene el prójimo, Dios te mandó a darte un mandato. Y aquí van a salir los paulinos a decir, no, pero que Pablo dijo que te cuide de tal y de tal. Cuidado si tú te estás cuidando de un hermano a quien Cristo santificó porque lo salvó, pero está en una obra de transformación. Cuidadito. Si es tu justicia propia la que te ha hecho mirar a tu hermano por encima del hombro para tú ir a contarle los pecados que tiene delante de Dios y tú creerte más santo que Él. Nuestra santidad no proviene de lo que hacemos. Proviene de que Cristo nos perdonó, nos hizo acepto en el amado, nos aceptó en el Padre. De ahí viene nuestra obra de santidad. Por eso nos llaman santo apartados, pero la obra es Cristo que la hace. Entonces, ¿qué es lo que hace la justicia propia? Primero te posiciona justamente en que tus acciones te hacen más santo. Ojo, ya estás en el paso 1. Paso 2. Comienza el esfuerzo carnal por la santidad. Ahora empiezas tú a actuar no como una naturaleza, no como algo natural y propicio de ti, sino con la intención de que si hago esto, me santifico. Si hago aquello, me santifico. Si hago esto, me aparto. Y te haces adicto, reitero, de hacer cosas. Empiezas, mira cómo lo señalé aquí. El creyente con buenas intenciones, pero en la carne comienza a esforzarse por cumplir las reglas, a veces bíblicas, a veces tradiciones, para sentirse aceptado. Es esa incapacidad que tiene tu mente de depender de la obra de Cristo. O sea, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué te justifica en tu interior? ¿El que tú vas a la iglesia? ¿El que haces? ¿O fuiste justificado por la fe en lo que Cristo hizo? Aquí es donde la cosa comienza a complicarse porque es un asunto interno. Es algo que brota de lo que conoces, de lo que crees, de lo que piensas y requieres ajustar y recalibrar eso a lo que las Escrituras dicen. Porque la justicia propia, cuando ella va a dar el golpe de gracia, no juega. Ella no juega. Porque ella lo que hace es envolverte en la idea de la meritocracia, de que yo me he propuesto santificarme por mis medios, por los rituales, por lo que hago. Entonces, esa señora es lo suficientemente peligrosa para usted empezar a detectarla a tiempo. Ella utiliza la obra de la carne. Ella disfraza. Te pone, mira, vámonos a apartar para el monte, vámonos a buscar a Dios por esto, por aquello. ¿Para qué? Para que Dios me use. Aquí comienza el torcer lo que no debe ser torcido. Y luego entonces, ya cuando ella ha calado lo suficiente, se te da la capacidad ella de sentirte con el derecho de compararte con un pecador menos que tú. Mira cómo yo lo pongo en este escrito. Para medir el éxito, el alcance ministerial, el alcance de la voluntad de Dios, empiezas a compararte con otro a lo que luego consideras menos espirituales. Aquí comienza la debacle. Porque esta señora, después que se vuelve una fortaleza mental, un estilo de pensamiento y establece una creencia ahí dentro de ti, ya lo próximo es que ante la falta de un hermano, tú te comparas y te ves por encima de ese. Ante la información recibida de que alguien hizo tal cosa, en ti no hay un corazón de ternura, de compasión, de piedad ante esa situación. Si no, yo sabía. Es que imagínate, él no se santifica, él no se aparta, él esto y él aquello. La comparación comienza sigilosamente a crecer en tu interior hasta el punto de verte por encima del otro. Aunque digas con la boca, no, yo sé que fue Cristo que me salvó, yo sé que fue Cristo que hizo la obra en mí. Aquí adentro te empiezas a mirar mayor que el otro publicano y pecador a quien le pusiste la mirada, a quien observaste. Y ya aquí estás preso de la justicia propia, porque lo próximo que ella hace es vertir el autoengaño y el orgullo que te hace, antes de tú evaluar la condición real
del estado de tu corazón ante alguien que te ha puesto en prueba, que te ha señalado, que te ha juzgado, que te ha faltado, que te ha hecho algo incorrecto, tu corazón ya está operando desde el autoengaño y aquí comienzas tú a caminar desde el orgullo.